Bueno, Argentina está teniendo un problema macroeconómico fuerte que este gobierno no está logrando resolver, y eso lo que ha hecho es profundizar la recesión. En diciembre del 2015, el gobierno llevó a cabo una devaluación con la intención de hacer al país más competitivo y dejó al mercado solo y no compensó los efectos que la devaluación tuvo sobre los trabajadores. Lo que eso generó fue un traspaso a precios que disminuyó, al haber aumento de precios, disminuyó el poder adquisitivo de los trabajadores, y eso hizo que cayese la demanda, porque los trabajadores, al tener menos poder adquisitivo, demandan menos, sobre todo el sector urbano, y eso no se vio compensado por aumentos en la producción en los sectores exportables, que era lo que el gobierno prometía que iba a ocurrir, y de modo que en el año pasado lo que experimentamos fue una recesión que afectó principalmente a los trabajadores. Y ahí está Argentina, está en una situación complicada desde su macroeconomía, le cuesta competir, y lo que el gobierno está haciendo actualmente es recurrir a más endeudamiento, pero en la medida que el gobierno no logre resolver el problema macroeconómico fundamental de la Argentina, eso va a hacer que el país no pueda recuperarse de forma consistente y sostenida. Entonces el endeudamiento es simplemente un atajo. Si uno continúa en ese sendero, lo que va a terminar pasando es que vamos a entrar en una situación crítica de deuda, y ahí lo que más pierden es el pueblo, son los trabajadores. De modo que lo que tenemos hoy es un esquema de políticas macroeconómicas que no está ayudando a los trabajadores ni ahora ni en el futuro. Bueno, cualquier estrategia de desarrollo está claro que lo primero que tiene que poner en el centro es la generación de trabajo. O sea, las personas necesitamos que tengan condiciones básicas para poder vivir vidas dignas y motivadas. Lo que está ocurriendo en Argentina atenta contra ese objetivo del desarrollo, porque en el esquema macroeconómico actual lo que tiende a ocurrir es que hay sectores que son clave en la generación de empleo, a los que les cuesta más competir y por lo tanto se achican. Un sector clave en la generación de empleo en Argentina es la industria. Más allá de que en el orden tecnológico global actual va a ser muy difícil para Argentina poder tener un sector industrial que sea competitivo y que a la vez genere empleo, igual lo necesitas. Lo necesitas porque genera empleo tanto de forma directa como de forma indirecta. Pensémoslo así, es como si cada barrio del país fuese como una economía pequeña y abierta a los otros barrios. Entonces el hecho de que existe un asalariado que va y con ese salario demanda, eso genera todo un multiplicador de la actividad. Y si ese asalariado no está, cae la creación de empleo, sobre todo sobre la parte más vulnerable de nuestra población, que es la gente con menos entrenamiento. De hecho, eso fue lo que ocurrió en los 90. En los 90, con la desindustrialización, no solamente se destruyó empleo en el sector industrial, sino que se destruyó empleo en el sector servicios no calificado, que mucho de eso era impulsado por la industria. Y lo que está ocurriendo hoy en Argentina es que las condiciones son tales que al sector industrial le cuesta competir, y si esto se sigue en este camino en el cual cada vez el país se vuelve más caro porque hay inflación y al mismo tiempo el gobierno no hace nada para darle las condiciones a esos sectores para que puedan competir, lo que va a seguir ocurriendo es que se va a seguir destruyendo empleo en los sectores más sensibles de nuestra economía. Bueno, lo primero de todo, el gobierno tiene que reconocer que cuando haga cualquier cosa para aumentar la competitividad, como hizo con la devaluación en diciembre del 2015, en una transición no podés dejar al mercado solo a hacer el trabajo. Si el gobierno no entiende que el Estado juega un rol fundamental en las transiciones, lo que va a ocurrir va a ser lo mismo que ocurrió en diciembre del 2015 o en el año 2016, que es que cuando hizo una medida para mejorar la competitividad como la devaluación, no lo logró porque la devaluación se transmitió rápidamente a los precios. Entonces a la gente le cayó el poder de compra, y al caerle el poder de compra a la gente, sobre todo en las partes urbanas, eso afecta al nivel de actividad como lo hizo en el año pasado. De modo que lo fundamental en este momento va a ser que el gobierno reconozca el rol que el Estado tiene que jugar, coordinando, ayudando al mercado a hacer una transición correcta que le permita
poder tener las condiciones para que sectores clave de nuestra economía puedan competir. Y eso es más urgente que nunca, porque lo que tenemos ahora es que nos estamos endeudando cada vez más. Y endeudarse en el mundo hoy, luego de la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, es algo que nos va a salir más caro. Ya Argentina, la deuda que ha tomado, refinanciarla le va a salir más caro, porque en Estados Unidos lo que está ocurriendo es que el aumento del déficit fiscal que se va a generar con las políticas de Trump va a generar que la tasa de interés sea más alta y eso se traslada al resto del mundo. Entonces Argentina va a estar pagando una mayor tasa de interés por su endeudamiento. De modo que si no resolvemos el problema del endeudamiento, nos va a encontrar en una situación crítica en un mundo que es bastante más complicado. Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo, el gobierno ha publicado un plan elaborado por el Ministerio de la Producción. El plan, bueno, tiene ciertos elementos nuevos, pero define a una economía basada en servicios para la generación de empleo, como es el caso de Australia, a la cual se la cita de forma explícita en el plan como un modelo que Argentina podría llegar a imitar. Pero eso en Argentina no funcionaría, porque es muy diferente la estructura económico-demográfica argentina que la australiana. Por empezar, Australia es mucho más rica en recursos naturales que Argentina. Mientras nuestras exportaciones de recursos naturales son alrededor de $1.000 por habitante, en Australia están entre $6.000 y $9.000 por habitante, dependiendo de los precios, si son malos o buenos. Y el Estado en Australia captura la renta de los recursos naturales y la invierte en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Entonces genera una estructura social con capacidades muy diferentes. En Australia son 22 millones de habitantes, en Argentina somos más de 40 millones, Australia no tiene los conurbanos, no tiene grandes cordones de población no entrenada formalmente, por lo tanto no necesitan un sector que genere empleo no calificado a gran escala. Argentina sí lo necesita, de modo que si Argentina quisiese seguir una estrategia de desarrollo principalmente basada en servicios, lo que haría sería que buena parte de su población, que es la población más vulnerable de Argentina, quede excluida del sistema. Entonces, lo que es primordial es que cualquier estrategia de desarrollo ponga en el centro la condición de que haya oportunidades de trabajo para todas y todos. Y eso establece una interacción entre cómo es la demografía del país y la estructura productiva. La estructura productiva que satisface esa condición de pleno trabajo no es la misma en economías que son demográficamente diferentes, con estructuras educativas diferentes. Lo que Argentina necesita es un proyecto propio, un proyecto que respete las idiosincrasias de nuestro país y las necesidades de nuestro país. Y eso es lo que, desde el punto de vista político, es necesario construir en Argentina. Una estrategia de desarrollo sana tiene que ser, primero de todo, inclusiva, que tiene que dar oportunidades a todos sus miembros de crecer de forma digna, de tener motivaciones, y para eso es fundamental que haya oportunidades de trabajo para todos. O sea, esa es la primera condición. La segunda es que el desarrollo necesita ser dinámico. No alcanza con solamente generar oportunidades de trabajo, sino que además se quiere que la estructura productiva genere cambio tecnológico, que el país vaya progresando en el tiempo. ¿Sí? Y hay una condición que es desagradable, pero que es necesaria, que es que tenés que ser consistente desde el punto de vista de tus políticas macroeconómicas. No podés caer en crisis, porque si caes en crisis, detenés este proceso de aprendizaje, este proceso de inclusión. Las crisis destruyen capacidades y hacen que los procesos de desarrollo se reviertan. ¿Sí? De modo que, resumiendo, una estrategia de desarrollo sana requiere de pleno trabajo, de cambio tecnológico y de consistencia macroeconómica. El problema es que no es obvio cómo generar esas tres condiciones, cómo satisfacerlas al mismo tiempo. Y lo que pasa en el mundo actual es que para las condiciones que tiene Argentina no contás con un sector que te vaya a garantizar esas tres condiciones. Lo que necesitas son de diferentes sectores para garantizar las distintas condiciones.
Algunos sectores te generan empleo calificado, pero no te generan empleo no calificado. Y a esos sectores tal vez te consuman divisas y atenten contra la posibilidad de tener una consistencia macroeconómica, ¿sí? Porque te puedes chocar con la restricción externa. Entonces lo que hay que hacer desde el punto de vista de un proyecto nacional, un proyecto de país de desarrollo sano, es entender que vamos a tener una grilla en la cual cada sector nos va a estar dando algo de lo que necesitamos y nos va a estar quitando tal vez otras cosas, claro, y mantener un equilibrio. Pero eso, como decía, es muy específico a lo que son nuestras condiciones. Nosotros no podemos importar una estrategia de desarrollo de ningún otro país del mundo. La estrategia de desarrollo que necesitamos llevar a cabo es muy propia y requiere un respeto por lo que son nuestra población, nuestra demografía, la estructura educativa de nuestra población. Y lo que sí está claro es que aquellas estrategias de desarrollo que funcionaron para ciertos países en el pasado, por ejemplo basadas puramente en la industrialización, como fue el caso de Corea, que pasa de producir arroz a hacer manufacturas y termina exportando microchips, eso ya no es replicable porque el mundo cambió y en el mundo actual es muy difícil generar en el sector industrial trabajo a la misma vez que competís en el mundo, porque con la aplicación de la inteligencia artificial y la robotización, todos los procesos productivos han cambiado. Entonces los países que logran competir, que logran estar en la frontera productiva en el sector industrial, usan robots en vez de personas. Pero lo que nosotros queremos justamente es darle trabajo a las personas. Así que si tenés un sector industrial que necesitas tener, que tenga personas, probablemente le cueste mucho competir, lo cual no será razón para dejarlo de lado. Lo que vas a necesitar son otros sectores en tu estructura productiva que sí puedan competir internacionalmente y te generen las divisas para financiar a los sectores que generan empleo.